Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Desde nuestra Asamblea Nacional van a escuchar de nosotros a diario todo lo que tiene que ver con la protección de los venezolanos en el marco de esta crisis que atravesamos, de esta pandemia que vive hoy nuestro país y que vive hoy el mundo entero y que obviamente se suma a la crisis humanitaria que ya teníamos pues en nuestra Venezuela. Es de destacar que durante estos días de cuarentena obligada, de cuarentena social que hemos vivido los venezolanos, el régimen ha aprovechado ello para perseguir políticamente a la disidencia, para amedrentar a las personas que se atreven a levantar su voz y a señalar que obviamente en el marco de la crisis humanitaria se incrementa el riesgo a nuestra vida y a nuestra salud porque nuestra Venezuela no cuenta hoy con los insumos médicos necesarios para atender el coronavirus. En primer término, yo quiero destacar el secuestro del que fue víctima el diputado Tony Geara en el estado Bolívar, de quien en su momento denunciamos que estaba no solamente siendo secuestrado por el SEBIN en su estado, sino que estaba recién operado de la rodilla y que para ese momento, hoy hace 6 días, presentaba síntomas de coronavirus. Exigimos en su momento no solamente la libertad del diputado, sino que se practicaran los exámenes necesarios a los fines de descartar si tenía ese virus u cualquier otro padecimiento de salud, y a estas alturas no se le ha practicado el examen al diputado Tony Geara. Asimismo, hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación social de la presencia de coronavirus en 4 funcionarios del SEBIN en helicoide. Esto ha sido denunciado por los medios de comunicación social y evidentemente pone en altísimo riesgo a los presos políticos que se encuentran recluidos allí en SEBIN en helicoide. Es por ello que, sumado a esto, cuando observamos, por ejemplo, la situación terrible de reclusión en la que se encuentran todos los prisioneros de conciencia en Venezuela, tanto civiles como militares, cuando observamos que, por ejemplo, en Dijesín, en 16 celdas en el sótano 2, hay 60 prisioneros, todos sin ventilación, sin acceso a luz solar, sin tener posibilidad real de asistencia médica. A todos se les ha prohibido la visita y se les ha prohibido además a los familiares que lleven la comida porque supuestamente el régimen se las dará. Evidentemente nosotros tememos por la vida de nuestros prisioneros de conciencia. Si volvemos al tema de lo que está ocurriendo en SEBIN, en SEBIN helicoide están muchísimos presos políticos, pero queremos destacar a un par de ellos. El diputado Juan Requesens tiene más de 2 semanas con una afección respiratoria y su abogado, el doctor Joel García, ha exigido una medida humanitaria para el diputado Juan Requesens y hasta este momento él sigue castigado, entre comillas, aislado, y no tenemos conocimiento realmente de cuál es su estado de salud. O Roberto Marrero, quien mañana cumple 1 año ya secuestrado, que tiene graves problemas de hipertensión. Y si nos seguimos refiriendo a los prisioneros políticos, queremos destacar, por ejemplo, a el señor Juan Márquez, tío del presidente Guaidó, que se encuentra, como ustedes saben, secuestrado en Dijesín, que tiene también gravísimos problemas de salud y ha tenido varias crisis hipertensivas, según fuentes que nos han informado sobre lo mismo. Asimismo, queremos destacar la situación de los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto, que también se encuentran en situación de salud complicada. En el caso de Renzo está, sabemos, en el FAES, que no tiene las condiciones sanitarias para una reclusión de ningún ciudadano, y muchísimo menos de un preso político o un parlamentario, o de Gilbert Caro, que no sabemos absolutamente nada de él desde el día 20 de diciembre, momento en el que fue secuestrado. Todo ello, y además la situación que están atravesando los presos políticos en Ramo Verde, todos nuestros más de 300 prisioneros políticos, civiles y militares, sin excepción alguna,
los familiares de todos ellos, los familiares incluso de Rodríguez Torres, los familiares de todos los prisioneros políticos, repito, se han dirigido a nosotros para que acompañemos y para que junto a ellos exijamos medidas humanitarias urgentes ya para todos los prisioneros políticos en Venezuela. Asimismo, creo que es súper importante destacar que muchos de nuestros personeros del sector salud, de los funcionarios del sector salud, a ellos se va a referir de manera específica el comisionado presidencial para los derechos humanos, el doctor Humberto Prado, quien está aquí, quiero decirlo, no lo ven en cámara porque estamos tomando todas las medidas de seguridad, incluso en cuanto al tema de la distancia que debe haber entre una persona y otra. A los casos específicos se va a referir pues el doctor Humberto Prado, pero quiero destacar que en lugar de respaldar a los médicos y a las enfermeras y a todos los trabajadores en general del sector salud en nuestra Venezuela, se les está persiguiendo políticamente, se está pretendiendo que se silencien y además se les amenaza. En lugar de darles insumos médicos para que puedan paliar la crisis que estamos viviendo en Venezuela y para que puedan ellos resguardar su salud y así poder seguir resguardando la salud de los venezolanos, en contraste con ello, lo que está ocurriendo es que desde la dictadura de Maduro se les persigue, se les encarcela, se les toman fotos, se les siguen hasta sus residencias, se persigue específicamente a sus familiares, como ha ocurrido, por ejemplo, en el estado de Monagas, y sé que el doctor Humberto Prado se va a referir de modo particular a estos asuntos. Asimismo, hermanos venezolanos, nosotros queremos hacer un llamado a la calma y a que se queden en su casa. Nosotros estamos hoy aquí en la calle porque estamos trabajando para ustedes. Ustedes que pueden quedarse en su casa, quédense allí, no salgan. Hoy estamos acompañados de medios de comunicación social a quienes agradecemos lo que están haciendo. Y agradecemos su valentía, así como se lo agradecemos a los médicos y a las enfermeras y a los trabajadores que tienen que estar hoy en la calle para garantizar que quienes pueden quedarse en su casa lo hagan. Tomemos conciencia de lo que está pasando. Nosotros sabemos perfectamente que en Venezuela la crisis humanitaria nos pone a debatirnos entre si nos cuidamos del coronavirus o morimos de hambre. Nosotros les pedimos hoy, vamos a cuidarnos de esta terrible pandemia, porque juntos la vamos a superar. Hoy el mundo entero está atravesando una crisis, evidentemente la que sufrimos en Venezuela es peor que en cualquier otro lugar porque no tenemos la capacidad hospitalaria, porque sabemos que nuestros hospitales están en terribles condiciones y estos no son inventos nuestros. Lean los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que ha señalado con claridad la emergencia en el sector salud que hoy atravesamos. Queremos además decirle al país que desde la Asamblea Nacional estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr que a través de los mecanismos de ayuda humanitaria podamos de algún modo paliar la crisis que hoy estamos viviendo. Y con ello me quiero referir, para concluir, a un asunto que es bastante específico. La responsabilidad exclusiva de lo que estamos sufriendo hoy es del régimen de Nicolás Maduro. No es cierto que esto se deba a ninguna sanción, porque evidentemente las sanciones no afectan al sector salud. Así que no vamos a permitir que se le mienta a Venezuela. El sector salud nunca ha sido afectado por las sanciones y no hay ninguna que imponga alguna restricción para la compra de insumos médicos. No la hay. Así que el responsable de todo esto es el régimen que encabeza el señor Maduro, que ha malgastado nuestros recursos en asuntos completamente distintos a las necesidades del pueblo de Venezuela. Sigamos por favor atentos a las redes sociales. Hemos puesto a la disposición de ustedes la página web de la presidencia de Venezuela, que encabeza el presidente Guaidó. Nuestras redes sociales las conocen, que son las redes que tienen que ver con coronavirus info VE. Por favor sigan las redes oficiales, que además en la página y en las redes de Asamblea VE está la información de manera permanente de cuáles son las redes a través de las cuales informarse. Y finalmente, además de quedarse en su casa, infórmense debidamente. No corramos cadenas que no sabemos de dónde provienen.
No difundamos información que no sabemos de dónde proviene. Sigan, por favor, a los medios de comunicación social serios, que ustedes saben perfectamente quiénes son. Aquí ven varios micrófonos que los identifican y faltan otros tantos que están acá y no tienen micrófonos protegidos y por eso, repito, no los ven en pantalla. Y reitero esto porque estamos siguiendo todas las medidas de seguridad. Venezuela no está sola, aquí estamos. Y juntos vamos a salir de esto, pero todos juntos tenemos que asumir la responsabilidad del resguardo de nuestra vida y del resto de los venezolanos. Dos preguntas acá de compañeros que obviamente no pudieron venir porque están resguardados. Luisa Quintero, de tal cual, ella dice sobre la situación de los presos políticos en el Helicoide. El diputado Ronnie Mantilla dijo que habían de 2 a 4 presos en estas instalaciones que tienen síntomas de coronavirus. ¿Qué saben al respecto? Han hablado con la Cruz Roja para que se visite esas instalaciones y revise el estado de los presos. Y el otro es Manuel Covela, de Benevisión, que pregunta, ¿la Asamblea Nacional o la Comisión de Derechos Humanos está atendiendo ya o tiene entre sus planes iniciar alguna gestión para que los casos de venezolanos que se quedaron varados en varios países por la prohibición de entrada de vuelo puedan volver? Sí, en cuanto a la situación de los presos políticos en el Helicoide, sí tenemos esa información. Lamentablemente, como te digo, no tenemos acceso directo a los presos porque ellos están castigados, nadie sabe por qué, como que si no fuera suficiente castigo estar preso, secuestrado de un régimen porque usted se atrevió a luchar por obtener democracia y libertad en Venezuela. Pero sí, evidentemente, hay información que nos dan los propios funcionarios, que son quienes se comunican con nosotros. Hay funcionarios que nos informan de que hay por lo menos 2 prisioneros que pudieran tener síntomas de coronavirus. Nosotros no podemos decir si padecen o no coronavirus, pero lo que necesitamos es que uno se le hagan los exámenes de despistaje. Eso es urgente, porque ¿a quién queremos engañar? Con la realidad de que el coronavirus está en Venezuela. Y en segundo lugar, exigir, ratificar el tema de la exigencia de medidas humanitarias. En cuanto al de medidas humanitarias urgentes, medidas humanitarias ya para los prisioneros de conciencia en Venezuela. En segundo lugar, con lo que tiene que ver con los venezolanos que quedaron varados en el exterior, a través de la Comisión de Administración y Servicios que preside la diputada Nora Bracho, se pueden dirigir directamente a las redes de la diputada Nora Bracho, que estoy segura que puede tener mayor respuesta en cuanto a cuáles son los mecanismos. Pero asimismo, los embajadores designados por el presidente Guaidó en los países donde hay mayor cantidad de venezolanos están haciendo todos los trámites para ello. Por ejemplo, en el caso de Perú, el embajador Carlos Escul directamente también está informando él a través de sus redes sociales de cuáles son los mecanismos que se están utilizando para lograr que pronto los venezolanos puedan estar aquí. Por ello también es tan importante, Oliver, que sigamos únicamente las redes oficiales de sus diputados, de su prensa, que informa de manera seria y responsable del presidente Guaidó, las redes que estamos poniendo a disposición para información de coronavirus y en el caso de los venezolanos que están en el exterior, de los embajadores designados por el presidente Guaidó. En el caso de las personas del personal de salud que usted denuncia ha sido víctima de persecución e incluso algunos de encarcelamientos, ¿tienen cifras de cuándo son estas personas que están siendo hostigadas en este momento? Y bueno, sabemos que en el estado de Monagas incluso se le asignó pues medida privativa arresto domiciliario a un médico de apellido Molina. Sí, fíjate, sobre las cifras y los casos específicos en cada uno de los estados del país, el comisionado presidencial para el tema de derechos humanos, el doctor Humberto Prado, quien se va a dirigir a ustedes enseguida, está haciendo todo un inventario completo de lo que está ocurriendo en Venezuela. En el caso del estado de Monagas, quiero destacar que en primer término, a través de la ONG Provea, tuvimos conocimiento de la detención de 4 personas, de trabajadores del sector salud. Luego, con una investigación un poco más profunda, se pudo determinar que no estaban detenidos los 4, sino que en efecto a uno, que es una persona de 76 años, se le dictó una medida privativa de libertad de arresto domiciliario. A un enfermero en el estado Táchira también fue llevado por DIGESIN y luego liberado en horas de la noche, y sobre el resto de la situación de Monagas va a informar el doctor Humberto Prado. Ustedes le han hecho seguimiento, según se ha dicho que son 42 personas contagiadas del virus del coronavirus. ¿Qué saben ustedes? ¿Tienen alguna otra cifra?
Fíjate, el tema es que esto nos explicaba la diputada Manuela Bolívar ayer. Repito, en que insisto en mencionar a todos nuestros diputados porque es súper importante que los sigan en las redes sociales porque estamos trabajando. Es decir, con todas las medidas de seguridad para nosotros, para ustedes y para sus familias, pero estamos trabajando. La diputada Manuela Bolívar, que está encargada de todo el tema de ayuda humanitaria por parte del presidente Guaidó, nos informaba el día de ayer que es el Instituto Nacional de Higiene el que tiene el monopolio del tema del despistaje de coronavirus. En consecuencia, es muy difícil poder obtener una cifra distinta a la que se ha otorgado. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.